Doctor, me ayuda a conseguirlo. Buenas noches. Bueno, estamos por acá hoy retomando este espacio de los live y hoy me va a acompañar una licenciada muy especial, ¿ok? Hoy vamos a conversar con la licenciada Eni Riquenes. Ella es cubana pero vive en Perú y es terapeuta de lenguaje. Entonces el día de hoy es quien me va a acompañar. Vamos a esperar a que se nos una acá a la transmisión y ya enseguida pues comenzar a conversar. Ya la tengo por acá. Vamos a agregarla. Ya la estoy agregando para que no perdamos tiempo. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se van a unir a la transmisión y por supuesto todas aquellas que vayan a vernos en diferido por las diferentes plataformas. Vamos a esperar acá que se Hola, nos... Eni, hola. buenas noches. ¿Cómo estás, Eni? Muy bien, gracias. A ver, Aquí estoy, perdón. Le metí el dedo sin querer a otra cosa del teléfono para que se den cuenta que estamos en vivo. Oye, hola, buenas tardes. muchísimas gracias por estar acá. De Gracias verdad a que ti bueno. por la invitación. No, de verdad que muchísimas gracias, Eni. Me encanta, Eni la conocí en TikTok. Tiene una página divina que les invito a que la sigan. Me encanta la creatividad y el amor que le pone a ese contenido porque definitivamente a mí me encanta cuando uno ve que la gente tiene bien definido su propósito de vida, que lo que está haciendo realmente pues lo disfruta al máximo. Entonces, evidentemente que teníamos que estar aquí conectadas para este live, que me parece muy importante hablar de este tema porque si bien pues las redes sociales tienen un alcance muy importante con respecto a muchas cosas, también es preocupante cuando las cosas se comienzan a volver tendencia simplemente por ganar seguidores, explotar un concepto. Y aquí estamos hablando de algo muy delicado porque es un diagnóstico de vida. Entonces, si hay algo que creo que es una campaña de concientización que muchos de los creadores de contenido estamos tratando de realizar desde nuestras especialidades y experiencias, es precisamente aclarar ese punto, que no todo es autismo. Muy bien. Y por eso me pareció tan importante, pues hoy que es la primera vez de muchos encuentros que voy a tener por aquí con Eni, realmente comenzar con este tema de hacernos esa pregunta, ¿no? Y por eso fue que la titulamos de esa manera. Si siempre que hay un retraso del lenguaje es autismo o no. Entonces, bueno, Eni, No, te doy la palabra porque tú eres la especialista en el tema. definitivamente no. Siempre que hay un diagnóstico de autismo, es que hay un retraso en el lenguaje, en el desarrollo de la comunicación, que es muy importante partir de aquí, desarrollo de la comunicación, más allá de hablar, emitiendo sonidos con la boca, el comunicarse, siempre que haya problemas en comunicarse, no hay un diagnóstico de autismo. De hecho, hace muchos años se decía que para llegar a un diagnóstico definitivo de autismo había que esperar a los 5 años de vida, entre 5 a 7 años de vida. ¿Por qué razón? Porque hay crisis sociales del desarrollo, que es ya área tuya, pero son crisis a las que se enfrentan los niños según van creciendo y que para ellos su mundo cambia tanto, por ejemplo, al dejar el pañal. Cuando se retira la lactancia materna, el mundo del niño o la niña cambia tanto que ellos se enfrentan a una crisis. Entonces, quizás en ese momento algunos aprendizajes adquiridos como que no los demuestro. O empiezo, cuando mamá trae al mundo otro bebé, comienzo a querer comportarme como el otro bebé y dejo de hablar. Entonces, los niños se ven expuestos a muchas crisis sociales de desarrollo, como decía, que dan lugar a esas etapas en que quizás hay silencios, a una etapa, un proceso de desarrollo tardío del lenguaje. Y si nosotros desde el primer momento, porque hoy en día es muy bueno, se diagnostica cada vez más temprano, se interviene en el lenguaje cada vez más temprano. Entonces, eso es maravilloso, pero porque una niña de 11 meses no hable, no haya dicho ni siquiera su primera palabrita aún,
ya no podemos decir es autismo, porque ahí tenemos que irnos a otros indicadores del desarrollo que maneja mucho. Por eso yo siempre digo, el psicólogo pediatra es quien, cuando hay un problema en el niño, cuando mamá está asustada, cuando papá está asustado, hay que llevarlo al psicólogo pediatra, hay que llevarlo al psicopedagogo. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros como padres podemos confundirnos. El pediatra puede verlo y decir, todo está bien, o ante tantos diagnósticos, ante tantos casos donde se dice autismo temprano, autismo infantil y todas las clasificaciones de autismo que dan, el pediatra dice, no, mándalo al neurólogo. El neurólogo dice autismo. Entonces están los protodeclarativos y quizás si vemos que el niño señala, ya ahí tenemos un indicador positivo a su favor. Exacto. Entonces, o el bebé trata de imitar lo que nosotros hacemos. Hay un indicador positivo a su favor. Y eso nos da pie a nosotros, los terapeutas del lenguaje, para poder enseñar habilidades de lenguaje. Yo siempre antes en mi cuenta de Instagram, mi mensaje era, no estimule su lenguaje, enseña habilidades de lenguaje. Exacto. Porque a veces confundimos mucho yo estoy estimulando, pero no caemos en enseñar qué hacer, enseñar a señalar, enseñar a nombrar, enseñar a pedir, enseñar a comunicar, aunque no sea la voz, la forma de expresión del lenguaje que yo utilizo, para entonces no llegar a etiquetar. Sí, esto es muy importante. Y sobre todo de entender que precisamente, ¿no? Como todos estos diagnósticos los hacemos en la primera infancia, que evidentemente hay un grupo de trastornos del neurodesarrollo que pueden estar presentes y que dependiendo obviamente de hacer una evaluación realmente profunda y exhaustiva de cada caso particular, porque ese es un detalle bien importante, ¿no? Que si yo sencillamente me limito a tomar un test, una escala, una batería de pruebas para hacer una evaluación, ok, me puede coincidir con muchísimos indicadores, pero hay que ver de dónde salen, de dónde parten, ¿ya? ¿Por qué? Porque evidentemente muchos síntomas pueden estar superpuestos en diferentes condiciones o patologías, y para eso es que nosotros desarrollamos el tema del diagnóstico diferencial, porque eso sí es lo que nos va a permitir saber exactamente hacia dónde va, porque por ejemplo tenemos los trastornos del aprendizaje, los generalizados del desarrollo, el TDAH, obviamente hasta los trastornos motores de la comunicación, que evidentemente porque estén presentes no quiere decir que eso va a dar positivo para autismo. Entonces, Exactamente. conversanos un poquito de esa parte. En la especialidad, justo nosotros llevamos digamos un curso. A ver, yo soy cubana. En Cuba, durante la especialidad, llevamos un curso que se llamaba Problemas o trastornos genéticos que interfieren en el desarrollo del lenguaje. Nosotros veíamos más de 22 síndromes, trastornos, problemas de salud, que como consecuencia de este problema de salud va a haber dificultades en el lenguaje. Pero además veíamos también dentro de este curso todos los factores del desarrollo que van a incidir en que también haya un problema de lenguaje. Porque aquí tenemos que ir a Vygotsky, creador de toda esta psicología social del desarrollo, donde él dice que hay 3 factores muy importantes que van a determinar en que nosotros seamos hablantes, nos comportemos como seres hablantes y nos comuniquemos ¿dónde? En nuestro medio social de desarrollo. Entonces, la mediación, cómo intervienen todas las personas que hay alrededor del niño en su desarrollo comunicativo, es un factor que va a ser importantísimo para que este niño hable. Las vivencias, un niño que está todo el día jugando solo, tiene menos oportunidades. Este bebé que está sentado en su cuna, este niño de 3 años que está todo el día jugando solo, tiene menos oportunidades de interactuar y aprender a comunicar que el niño o la niña que está más expuesto a una estimulación. Pero a la vez la zona de desarrollo próximo, y esto es muy importante. ¿En qué momento está el niño? En el momento que se le evalúa y podemos detectar que hay dificultades en el desarrollo de la comunicación. Para entonces, a partir de esa zona de desarrollo actual donde está el niño, nosotros poder trazar
metas reales que nos ayuden a llevarlo a esa zona de desarrollo próximo a donde yo quiero llegar, como terapeuta, como familia. Entonces, hacer un diagnóstico diferencial nos va a llevar a saber qué es lo que necesita este bebé. Yo siempre le digo a los padres, vamos primero a la clínica, que lo vea el psicólogo y evalúe el desarrollo del niño, que lo vea el pediatra y evalúe sus condiciones biológicas específicas. Como terapeuta de lenguaje o logopeda, vamos a evaluar el aparato emisor del lenguaje, su boca, su lengua, sus dientes. Vamos a evaluar todo lo que fisiológicamente, cómo respira, cómo deglute o pasa la comida, el agua. Vamos a observarlo. Pero a la vez vamos a llevarlo a una evaluación también con el odontólogo, para que sea quien determine factores muy específicos, porque incluso un niño que tiene una baja, exactamente, tiene mal la mordida, tiene los dientes fuera de lugar. Los niños, las mamás vienen con el niño de 5 o 6 años, dejó de decir la S. Señora, se le cayeron los dientes de adelante. Entonces, el niño va buscando un mecanismo compensador para poder emitir la S y claramente no le sale como antes. Entonces, no es que la dejó de decir, es que la S se articula aquí, no. Entonces, necesito mis dientes para poder pronunciarla. Entonces, hay que ir ahí, ¿no? ¿A qué pasa con este niño en específico para yo poder ayudarlo a hablar, para yo poderlo ayudar a determinar cuáles son sus necesidades específicas en el lenguaje, no etiquetarlo, porque las etiquetas diagnósticas, cuando llegamos, eres madre de 2 adolescentes autistas, yo soy madre de una niña autista, lo hemos vivido. Cuando llegamos a centros educativos en determinados momentos nos dicen, sí mamá hay matrícula, y después cuando dices, pero mi niño tiene una condición X, sea autismo, sea TDAH, sea un trastorno específico del desarrollo del lenguaje, TEL, o trastorno del desarrollo de la comunicación, enseguida pueden aparecer trabas, puede aparecer, oh mamá, pero entonces, no estamos especializados para. ese diagnóstico puede marcar el que este futuro estudiante no adquiera, no reciba el derecho a estudiar como debe ser entre sus coetáneos, pero además es justificación para que muchas veces digamos, el niño no aprende, el niño no quiere aprender, al niño no le motiva, no es que ellos necesitan salir del salón, porque encasillamos, cuando etiquetamos encasillamos y no buscamos Exacto. ayudas. Entonces Y es hay otra cosa, importante. perdón, bien importante de lo que tú estás diciendo, que precisamente no se trata de que el método educativo no está siendo efectivo, es que nosotros no estamos siendo realmente efectivos en conocer realmente cuáles son las potencialidades que tiene esta persona, en entender una pregunta que te iba a hacer ahorita, que evidentemente lenguaje y comunicación no son sinónimos. Exacto. Nosotros expresamos palabras a través de la voz. También las expresamos a través del texto. Las expresamos a través de gestos, las señas. Y voy aquí a algo que siempre le explico a los padres para que comprendan el por qué, por ejemplo, a mí no me gusta decir que hay niños no verbales. Yo le digo a los padres, cuando tu niño te toma de la mano y te lleva a la puerta del refrigerador para que le des la manzana, te está hablando. Está teniendo un comportamiento verbal, se está comunicando. Y entonces nosotros tendemos a confundir lenguaje con habla a través de la voz. Es decir, Exacto, como que lo esa oral. fuera la única manera. Y fíjate que yo, por ejemplo, que tuve la vivencia con Mati y Gabriel, ellos empezaron a hablar a los 5 años, ¿ok? Porque esa es una pregunta pues muy recurrente en mis consultas. ¿Va a hablar? ¿Cuándo va a hablar? Entonces yo siempre les digo, mira, a mí me parece que es más importante que el hecho de que tú escuches la voz, que yo entiendo, obvio, que uno como mamá anhela mucho el día que escuchar que el hijo le diga mamá. Eh, es el tema de que realmente se pueda expresar, que él pueda comenzar a tener comprensión de quién es como persona, de cómo se siente, de todo su entorno, de sus necesidades. ¿Por qué? Porque realmente desarrollar estrategias de comunicación es lo que va a desarrollar después procesos superiores como el de la teoría de la mente, que es que tú puedas realmente comprender el por qué algo es importante, por qué algo es necesario, cómo afectas al otro con eso, porque eso es lo que es el gran reto de la interacción social, ¿ya? Entonces,
no es tan básico y tan simple como que, bueno, que él logre emitir palabras, logre hacer oraciones. Entonces yo recuerdo que en ese momento comencé desarrollando fue una estrategia de generar muchas imágenes y yo no era que ni siquiera estaba esperando que ellos repitieran, sino que sencillamente pasaba las imágenes como para que existiera ese reconocimiento de cosas que eran de nuestro entorno. O sea, eso también fue algo bien importante y valioso y llegó el momento donde podíamos hacer como que, bueno, querían algo y decían, bueno, tráeme la imagen, a ver qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres. Gabriel tenía mucho ese método de que te agarraba y te llevaba a lo que necesitaba y entonces yo le decía, ok, yo llegaba al sitio y le decía, ajá, pero es que yo no sé qué quieres, necesito la imagen. Y luego, entonces, claro, esos procesos se van desarrollando porque después entonces hacíamos un intercambio donde él me daba la imagen y yo le daba en concreto lo que él quería, porque esa es otra cosa bien importante, que nos hemos acostumbrado tanto al tema digital que hemos dejado mucho de lado el tema de lo concreto. Y resulta que obviamente también aquí, por la inmadurez sensorial que se puede presentar, por la inmadurez neurológica que puede haber, no todo niño que está teniendo un desarrollo atípico o disfásico, porque estamos hablando aquí de una generalidad que todavía no sabemos cuál es el diagnóstico, tenemos que saber aprender a conocer cuál es su canal sensorial principal. No siempre va a ser el visual. Y la gente a veces, claro, obvia como esa parte, parece como que lo más sencillo en este lema que dicen que una imagen habla más que 1000 palabras, sí es cierto, es muy poderoso, pero no funciona igual para todos. Entonces son esas Exactamente. particularidades las que tenemos que revisar. Sí, mira, nosotros como terapeutas de lenguaje debemos evaluar, por eso siempre le digo a los padres, al menos una vez en el proceso de creación del programa de terapias de tu hijo, porque esto es muy importante para los padres que nos vean en algún momento con hijos que tengan algún diagnóstico en el que necesitan ayuda. Nosotros no podemos ir por la vida sin tener una dirección a dónde vamos a llevar. Nosotros necesitamos un Waze, necesitamos tener un mapa en el que tengamos claro cuáles son los objetivos. Por eso hay que evaluar, por eso esa evaluación donde lo ve el pediatra y dice qué necesita médicamente, clínicamente, su organismo. Lo ve el psicólogo y como psicólogo, psicóloga, dice lo que necesita psicológicamente. Lo ve el terapeuta del lenguaje, el psicopedagogo, para ver la parte educativa que es muy importante. No es, ya le voy a enseñar a sumar y restar y todavía no sabe agrupar. Claro. Entonces, es importante una buena evaluación para tu hijo, una evaluación de profesionales, al menos una vez tienes que hacerlo, para que diseñes el camino. Y cuando hacemos esto, lógicamente, cuando yo llego a esa dirección a la que me llevaba ese programa de intervención, yo voy a volver a evaluar. Y voy a decir, no, yo ahora quiero que me digan cuál es mi próxima meta, mi próxima zona de desarrollo. Entonces, como parte de esa evaluación, nosotros, los terapeutas de lenguaje, definimos eso. ¿Cuál es el canal de comunicación de este niño? Porque no es dar apoyos visuales impresos en un papel o que son imágenes en 2 dimensiones o obligarles a hablar, porque muchas veces queriendo obligar a hablar, queriendo obligar al niño a que diga palabras, lo frustramos y no habla. Claro, luego, pero eso se convierte en un estímulo aversivo. O sea, es tanto el nivel de ansiedad y tensión y estrés que me produce la situación que yo me puedo terminar bloqueando. También puedo terminar desarrollando de darme cuenta que es una forma de generar control, ¿no? Obvio, en Exacto. función de lo que cada niño esté viviendo. Pero eso que tú estás diciendo es muy cierto. O sea, el tema, y se lo decía a una mamita hace 2 días, porque ella quiso comenzar, o sea, su hijo ya tiene 7 años y ella está muy preocupada porque el hijo no ha logrado dejar los pañales. Y tuvo la iniciativa como de comenzar a hacer como un cierto entrenamiento nocturno. Y yo le decía, mira, el problema es que el control de esfínteres no es un tema de entrenamiento, es un tema de acompañamiento. ¿Por qué? Porque resulta que para que uno tenga control de esfínteres tiene que existir cierta madurez neurológica de unas áreas muy específicas del cerebro que son las que se encargan de enviar esos comandos a las zonas de los esfínteres. Entonces, esto no se trata de entrenarlo, decirle que él ya tiene 7 años, que es un niño grande. ¿Cuál es tu verdadera preocupación? El tema aquí es que tú no estás tomando en cuenta el desarrollo disfásico que tiene. ¿Qué es disfásico? El niño tiene 7 años de edad cronológica, pero obviamente yo no puedo empezar a angustiarme porque es que yo tengo que llevarlo a la par de los otros niños
sino que tengo que partir de quién es mi hijo en su totalidad de todas las áreas que lo componen como ser humano, porque ese sí es mi verdadero punto de partida, porque si no es como si yo me estuviera saltando etapas. No, pero es que él ya las cumplió porque él llegó a esa edad, en teoría, pero no es así porque obviamente él tiene un desarrollo que va a un ritmo diferente. Y ahí es bien importante hablar un poquito de la pirámide del desarrollo, que es eso, yo se las he nombrado muchas veces, que evidentemente primero tenemos el área neurológica, luego tenemos todo el área sensorial, vestibular, propioceptiva, los órganos de los sentidos, y cuando todo eso se va consolidando, es que nosotros podemos empezar a tener los aprendizajes, el tema de la atención, la concentración y otra serie de procesos. Y por eso es tan importante, como tú decías, o sea, el tema del abordaje de todos de los especialistas, porque la bioquímica cerebral es muy importante. Si nosotros, este niño está presentando un proceso neuroinflamatorio, neurotóxico, porque ahí entran a jugar pues otra serie de factores muy importantes, ¿no? El ambiente, la alimentación, la estimulación, los metales pesados, bueno, millones de cosas. Pero que evidentemente si uno también no toma en cuenta todos esos factores de cómo está el niño a nivel integral, pues lógicamente tampoco puede haber avance de las otras áreas, ¿ya? Porque entonces ahí es donde uno realmente pues también empieza a ver cuáles son los indicadores del lenguaje que tiene este niño. Claro que sí, el organismo es un todo y nosotros tenemos que ver sensorialmente cómo recibe la información, cómo la comprende. Una vez que yo comprendo, puedo entonces entender que me mojé. Algo tan sencillo, cuando hice pipi me mojé. Puedo darle nombre a esa sensación interna. Explicabas que con tu niño tú ibas enseñándole imágenes y las asociaban con los objetos reales. Cambiaban imágenes por objetos reales. Ahí ustedes iban trabajando la equivalencia entre los estímulos que hay en la vida. Y la equivalencia entre los estímulos no solamente se va a dar entre una imagen y un objeto o una imagen y una palabra. También es entre esa información sensorial auditiva que me produce el café cuando yo paso delante de una tienda donde están vendiendo café. Exacto. Y en mi cerebro se dibuja la taza de café, pero quizás en el cerebro de otra persona se dibuja su café helado con hielito. Entonces, yo le pongo el nombre a esa sensación que yo recibí, ese estímulo sensorial. Le pongo nombre, entonces yo puedo decir, porque ya sé que ese olor es igual a la foto café, es igual a la taza de café, es igual a la palabra o texto escrito café. Y entonces yo puedo usar esa información que he recibido sensorialmente para decir, y entonces esto se parece más porque es un gesto que usamos mucho, ¿ah? Un Claro. poquito. Hay países, por ejemplo, en Colombia, en la novela, yo veía que decían, un tintito, ¿no? Hacían un gesto como con los dedos, un tintito. Sí. Entonces, esos gestos, nosotros, que son también una forma de expresión, donde yo uso los sentidos y utilizo mi cuerpo para comunicar. Entonces, cuando yo enseño a mi hijo a comunicar usando su cuerpo, aprende a decir algo tan sencillo como dame. Yo les quiero contar algo que me pasaba. Teníamos un peque que no había manera que usara el dame y que hubiese una reacción además de las personas a su alrededor, ¿no? ¿Cómo sé cuando quiero dame? A veces se para de mí delante y me hace así, pero ya. Pero si está lejos, y entonces la mamá me decía, a veces lo grabo de lejos y él está haciendo como dame y empieza a llorar porque él, según él está pidiendo. Y yo le dije, vamos entonces a hacer que haga esto. Y tú te acercas, cuando te acerque le vas a decir, dame. Vamos a olvidarnos de este gesto, porque el gesto lo tenemos que adaptar a lo que sensorialmente puede hacer este peque. Y justo el peque comenzó a utilizarlo, el aplauso, su mamá empezó a reforzar con el dame, y ya nuestro peque, que según cierto especialista no iba a hablar, está diciendo dame. Entonces, empezamos sensorialmente, él encontró una respuesta a su acción y por lo tanto se vio motivado a hablar. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Y eso es resultado de la comprensión del mundo en que vivo, de esto que explicabas, de este desarrollo
que es multisensorial, es bifásico, que no es una línea recta. La vida no es una línea recta para llegar al punto al que nosotros queremos llegar. Exacto. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles son los indicadores que nosotros debemos empezar a revisar? O sea, que nos hablan de que sí se puede estar presentando un retraso, un trastorno del lenguaje, como para que la gente los pueda tener así bien identificados y claros. Tenemos que partir del bebé. Desde que el bebé nace, bueno, ya se sabe que desde el vientre materno hay una comunicación y hay estudios incluso que revelan que cuando mamá canta una determinada canción en un determinado horario, el bebé ya de 7, 8 meses patea. Hay una respuesta que cuando el bebé escucha la voz de papá en un momento determinado del día, de la tarde, cuando llega quizás del trabajo, el bebé comienza a moverse más. Entonces, está escuchando. Ya desde que nace, esa atención, esa mirada donde yo miro a mi bebé me mira a mí, ya hay formas de expresión. Ese es un momento que hay que aprovechar para enseñarle a escuchar quién es, quién soy. Si ya nosotros notamos que en mi bebé de 7 meses, 8 meses, no hay sonidos reduplicativos, no hay una sonrisa social, No señala. entonces no hay, mira, algo que nos decían a nosotros los profes siempre, ya el bebé de 7 meses te puede hacer este gesto. Palmita, palmita, estos juegos que hacían antes las abuelitas, ¿no? Palmita en la cabecita, chao, chao. Mira, en mi hija fue uno de los indicadores que más me asustó a mí, que desde siempre trabajábamos el chao, ¿no? Cuando ella se despedía todos los días de alguien. Y me costó mucho lograr que ella hiciera el gesto de chao o de hola con la manito. Y para mí eso fue un indicador que siempre me asustó. Yo decía, porque lo estamos enseñando, hay el estímulo y no hay esa imitación motora que ya debe tener el bebé. Sí Exacto. había sonidos reduplicativos, pero no había imitación motora y a mí me preocupaba más. Pero a eso le vamos a sumar, por ejemplo, el niño de 1 año que no te aprende a hacer el gesto de ¿cuántos añitos cumple? 1. Y generalmente los niños lo aprenden enseguida, que empezamos, ¿cuántos años vas a Claro, cumplir? porque por imitación y como todo el mundo se lo está estimulando, sí, debería rápidamente entender eso, igual que el tema de la comprensión de órdenes simples. O sea, tráeme eso, ven acá. Sí, evidentemente nosotros estamos viendo que estas cosas, él se queda completamente paralizado, quiere Mira, decir que algo está en el pasando ahí. video, yo tengo un video en TikTok que a los padres les encantó y yo creo que es lo que me ha llevado un poquito a enrumbarme. Yo siempre me centré en la mamá, papá, maestra quizás del niño autista que no sabía cómo ayudarlo y tratando de darle herramientas reales que pudiera utilizar para enseñarle. Y me di cuenta que el espectro de personas buscando ayuda va más allá de la familia que ya recibió un diagnóstico. Porque además son los pequeños que cada vez me llaman más, llegan más a mi consulta. Bebés, niños de 1 año y 10 días, 1 año y meses, menores de 18 meses, las madres ya me escriben, noto esto, noto aquello, y eso me encanta, porque están atentas y preocupadas. Y en este video, mi motivación es que veo una pequeña de 1 año y no había respuesta al llamado por su nombre. Entonces la llamábamos, no escuchaba, no había respuesta, incluso distintos tonos de voz, porque sí, lo llamamos normalmente, ¿no? Yo le digo a los padres a veces, sube los ánimos, háblale en tono exclamativo, para ver si el niño o la niña reacciona, ¿no? Claro, Y no había esa reacción, entonces esa es una señal de alarma, que no quiere decir que sea autista, quiere decir exactamente. Que hay que no un hay un retraso en el lenguaje. condicionamiento ante la voz, que tu Exacto, niño, cuando se le habla, no se está comportando como escucha. Una escucha exacto. activa, atenta. Ujú. Puede que esté escuchando la canción de la vaca Lola de fondo y haga así. Ya se lo aprendió, hay una respuesta sensorial, Exacto. pero
lo que tú estás diciendo, que hay una atención selectiva. Fíjate que en el caso de Gabriel, ese fue un indicador muy importante. Gabriel, tú lo podías llamar 10.000 veces por su nombre y él jamás, esto no era con él. Podías estar quieto y tú llegarle por detrás sorpresivamente y hacer ruidos durísimos. De hecho, yo llegué a pensar que estaba era sordo, porque además en ese embarazo yo tuve que tomar en varias ocasiones antibióticos y yo dije, nada, el niño lo que está es sordo. Pero resulta que a la par de eso, él gritaba constantemente, él no hablaba, pero sí gritaba mucho, y tenía una hiperactividad que era, pero una cosa, que el muchacho lo que le faltaba era treparse las paredes y andaba a la pata del gato jalándolo, y bueno, tenía una serie de conductas también ahí bien significativas, que evidentemente cuando lo llevamos al proceso de evaluación, pues de inmediato las terapeutas recomendaron enseguida incorporar al neurólogo porque había que descartar otras condiciones y fue cuando se detectó que entonces obviamente también tenía una condición neurológica. Entonces, fíjense cómo es tan importante y sobre todo el abordaje temprano, porque obviamente mientras más temprano nosotros podemos comenzar los abordajes, eso va a dar mejor pronóstico, porque a veces la gente le da mucho miedo a eso, ¿no? Como que, bueno, como que vamos a esperar, porque así como que a ver si se le pasa solito, ¿no? Pero el tema es que de verdad que el tiempo es muy valioso y entonces comenzar a hacer una atención temprana con todos los especialistas que Eni acaba de nombrar muy bien, que el psicopedagogo a mí me parece que es súper clave e importante, obviamente el terapeuta del lenguaje, si vamos a tener que intervenir el ocupacional, el físico, los diferentes especialistas en el área de salud, pero todo ese abordaje es lo que finalmente va a ayudar a generar como que ese plan de acción y esas estrategias para que él vaya avanzando y evolucionando, porque no es que él no va a poder lograr las cosas, sino que las va a lograr en un tiempo diferente. Ojo, claro, va a haber condiciones y circunstancias donde definitivamente por las comorbilidades y por otras condiciones asociadas que la persona pueda tener, de repente el tema del lenguaje no llegue, ¿ok? Porque eso también puede suceder. Así como yo he tenido pacientes que a sus 17 años empezaron a hablar, o a los 21. Obviamente no estoy hablando de que es que tienen un discurso versado como el que nosotros vamos a tener, pero sí hay una serie de Hay elementos comunicativos comunicación a través de la bien voz. significativos para ellos que realmente, o sea, es sumamente sorprendente porque los papás jamás se imaginaron. Y fue a raíz de hacer una serie de abordajes y trabajo de otras áreas que logra consolidar esos procesos. Entonces, Claro que sí. por eso, o sea, yo siempre he dicho que uno jamás debe vivir en base a la expectativa, sino en base a la sorpresa, porque el tema de la expectativa es esperar que las cosas se den de determinada manera en función de lo que yo estoy haciendo, que era lo que le pasaba a esta mamita que les contaba de lo del control de esfínteres de lo de los pañales. Yo le decía, mientras tú tengas la expectativa de que es que él tiene que dejarlos así, te vas a frustrar, vas a empezar a generar pues mucha carga en él y eso, ¿cuál fue el sentido? ¿Ok? Seguir trabajando, seguir estimulando, si tú quieres comenzar a hacer ese acompañamiento, chévere, pero recuérdate que la pauta la marca él, no la vas a marcar tú. Porque ese es otro tema muy importante que nosotros desde el punto del cuidador, del terapeuta, del docente, del papá, tenemos que aprender. O sea, aquí toca desaprender por completo, muy bien, y comprender ese proceso, que aquí nosotros estamos es para ser un agente de cambio, para ser un orientador, es para acompañarlo en el proceso, no para empujarlo, no para hacer las cosas por él, ni para presionar, pensando que haciendo además vamos a obtener, porque muchas veces se puede obtener de menos y la cosa se puede poner bien crítica. Claro que sí. Es importante tener en cuenta que hay caminos que nosotros podemos ir trazando, pero a la par tenemos que ir respetando el proceso de desarrollo de cada niño. Y no imponer porque por su edad le toca hacer esto. Algo que es doloroso es ver al niño, la niña que habla, se comunica a través de la voz como mamá y papá querían, pero no les habla, pero no les responde. Entonces, yo siempre pienso, hay un mal procedimiento en la educativo de enseñanza, con mucha pena, con ética, pero hay que decirlo. ¿Por qué razón? Porque le estamos enseñando a reproducir palabras, pero no le estamos enseñando a usar esas palabras que va aprendiendo. Exacto, no hay una comprensión, no está internalizado el para qué.
el para qué es Y realmente importante hacer eso. nosotros tenemos que partir de, yo siempre le digo a los padres, antes de ir al partir a qué enseñar, es importante tener en cuenta las bases del lenguaje, como el edificio. Si un Sí, edificio no tiene buenos cimientos, se cae. Entonces, el lenguaje tiene cimientos. Esos cimientos del lenguaje están sustentados en la mirada, aunque digamos, es que se dice que las personas dentro del espectro autista, incluso las personas con déficit de atención, les cuesta mucho sostener la mirada. Es que a nadie se queda 10 minutos mirando al otro cara a cara sin hacer nada. claro, Pero cuando hay el proceso es motivación, compensatorio. cuando hay Ajá. motivación, nosotros podemos decir en 10 segundos, nosotros tenemos que lograr que el pequeño nos mire 5 segundos. Para entonces nosotros poder decirle, pato, el pato se mueve y nada, sube, baja, está en mi cabeza. Fíjate Ahora que el ahora que pato está estás en mi haciendo, mano. Ahora el pato ahora que está estás haciendo eso, cerca. Ahora claro, está lejos. Es exacto. pequeño. Llámalo para que se ponga grande. Y si al niño le motiva y yo subo y bajo la voz, por supuesto que me va a mirar esos 10 segundos que yo necesito para que él aprenda que esto se llama pato, pero que el pato de juguete también es pato. El pato que andan todos en su cabeza con un patito también es pato. Y pueda aprender a ponerle nombre a este objeto. Pueda aprender, porque además yo solamente no le estoy enseñando a mirarme a mi cara, yo le estoy enseñando también a mirar a un objeto. Le estoy enseñando, además, a escuchar, a responder como oyente, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a trabajar la imitación motora, a poder decirle, vamos a llevar el pato a la laguna y trabajar la comprensión del lenguaje. Vamos a poner el pato arriba de la mesa, a la par de que voy enseñando vocabulario básico, el necesario, el de la vida real. Entonces, le voy enseñando estas habilidades prerequisitas del lenguaje, estos cimientos, el mirar al otro como resultado de la motivación, el prestar atención cuando me hablan, el imitar tanto motora como sensorialmente lo que hace el otro. Porque si yo logro que el niño me mire, decir, o yo puedo entonces enseñarle a imitar, a articular el sonido O y después otros sonidos. Claro. Pero si no hay mirada, no hay esa comunicación social. No me mira, yo no le puedo enseñar a decir O. Y ahí creo que también es muy valioso el tema de ser muy observadores de cuáles son los intereses del niño, así sea que no es que él lo único que hace es cargar esa paleta en la mano. Pues de ahí tú te vas a agarrar, mira, como si de eso dependiera tu vida. Mati, eh, a medida que fueron pasando los años, él perdió el contacto visual. O sea, eso no fue lo que pasó al principio, él lo perdió y con el pasar de los años lo recuperó. ¿Ok? Gabriel jamás perdió contacto visual, ¿ya? Entonces, ya por ahí eran dos situaciones bien diferentes. Pero yo recuerdo que el tema de porque yo empecé a pintarme las uñas, y de hecho hoy las cargo pintadas a un solo tono, y a mí me gusta mucho combinarme los colores, era porque esto se volvió una manera de llamarles la atención. Yo siempre acercaba la mano y había veces que tenía un arco iris en los dedos, pero es que era buscando la manera, algo que llamara la atención. A veces me pintaba media mano completa. Empecé a notar cuáles eran los intereses de cada uno. Los de Mati eran los carritos, pero simplemente era lineal, pero le llamaban la atención. Entonces, a través de esos objetos, era que yo siempre, o tenía un carrito en la mano para él. Gabriel le han gustado toda la vida mucho los peluches, entonces yo siempre tenía un peluche en la mano cuando me iba a dirigir a él. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que eso eran fuentes de atención para ellos. Entonces, desde el principio ni siquiera lograba que me miraban. De repente Gabriel un poco más, Mati no, pero había una atención allí. Y la atención asociada a la voz de quién era yo, que era la mamá, y poder empezar a trabajar procesos de concentración fue lo que también favoreció comenzar el proceso de lo que yo les digo, de comunicarnos, no ni siquiera de verbalizar, pero era lo que Claro, yo decía, o sea, si yo logro que nosotros aquí, así sea por señas, porque yo veo muy dispuesta a eso, y digo, bueno, si aquí lo que toca es aprender lenguaje de señas, pues será lenguaje de señas, pero sí había ciertos comandos que todavía no mantenemos,
tiene mucho Matías. Matías, por ejemplo, te dice, mamá, ¿por qué estás así? La carita que tiene la cara de una sola línea, ¿no? Entonces, ¿por qué estás así? Para él es sinónimo que no está bravo, ¿ya? Mamá, ¿por qué estás así? Y eso se quedó, o sea, yo a veces nada más con hacerle, entonces sabe que yo le estoy preguntando eso. Entonces, ok, eso era como la primera pauta, ¿no? Pero después ir profundizando más a eso y entender que no es tan sencillo como que, carita feliz, carita triste, carita de asombro, sino cuáles son los contextos donde uno tiene esas emociones. Entonces, explicar, decirle, no, que yo no estoy brava, lo que estoy es cansada. Y porque estoy cansada, de repente tú no me ves tan expresiva como siempre, ¿ya? Otra cosa que también desarrollamos mucho, que la gente cree que yo soy muy loca y muy excéntrica, muy inventora, pero en mi casa todo tiene nombre. O sea, las lagartijas se llaman Juancho Lagarto, las ranas se llaman René, y así cualquier cantidad de cosas que a ellos les resultaba graciosas, pero que ellos las podían asociar con una imagen, con una caricatura, con un peluche, y eso a mí me funcionó muchísimo para trabajar muchísimas cosas con ellos. Claro, a medida que fuimos ganando la competencia del lenguaje verbal, obvio, empezamos a desarrollar el tema del vocabulario, ¿no? Pero yo las mantengo porque ellos de inmediato saben que estamos hablando y les genera mucha, siento que mucha familiaridad, porque volvemos al tema, ¿no? Nosotros desde la neurotipia hay una serie de cosas que las hacemos de manera espontánea, sin tener que pensarlo, ¿ya? O sea, están inscritas en nosotros. Ellos no. Para ellos muchos de los procesos implican entrenamientos. Entonces, lógicamente, salirnos del esquema y entender que para ellos implica ese proceso, por eso es que tenemos que hacer todo este tipo de ajustes y estos abordajes, que resultan graciosos, pero que realmente son muy efectivos, que yo creo que es una herramienta bien importante para cualquier niño que está en un proceso de trastorno o retraso del lenguaje, sin importar el diagnóstico que pueda tener. Claro que sí. Nosotros ahí le damos un apoyo visual. Cuando tú le haces así, le estás ayudando a acordarse de la palabra. Y entonces es más fácil decir lo que quiero. A mí me pasaba eso, que mi niña me decía, a veces me quería decir algo, pero se quedaba como pensando en la palabra, organizando, porque es que tiene que haber esa equivalencia. Necesito representarme la imagen de eso que quiero en mi cabeza. Y yo le decía, y ya rápido, galleta, yo quiero galleta. Galleta. Y entonces era galleta de chocolate, porque era la palabra que usábamos para chocolate, ¿verdad? El gesto. Y entonces tenía ese apoyo visual, ese gesto, que a la vez le fue ayudando a decir a través de la voz lo que quería. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar las distintas formas de expresión del lenguaje. No podemos quedarnos en una, no podemos quedarnos en dos. Y tenemos que ser, rescato mucho de lo que nos comentabas, el que nosotros tenemos que ser expertos en nuestros hijos. Leer mucho a veces nos va a llenar de información porque nosotros como profesionales recibimos mucha información y decantamos y decimos, a mí este método es el que me parece mejor, es el que más se ajusta a lo que yo hago y por lo tanto yo creo que este es el método en el que yo me voy a formar o al que voy, sobre lo que quiero aprender. Hay muchos métodos y quizás conozco el nombre de otros métodos, quizás conozco algunas técnicas o los procedimientos, pero no me especializo en todo. El médico el médico gastroenterólogo atiende una parte del organismo, ¿verdad? Un órgano, pero el médico traumatólogo atiende otra área. Entonces, ¿por qué? Porque uno solo no puede con todo. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener siempre presente que más que aprendernos todas las clasificaciones del libro, todas las categorías, el DSM-5 me lo leí 3 veces y me lo sé todo. Entonces, eso no, quizás no sea lo que más nos ayude. Nos va a ayudar más, sí hay que aprender, hay que prepararse, pero nos va a ayudar más observar a nuestros hijos en casa, observar cómo se comunican, tener muy claro cuáles son sus canales de aprendizaje, tener claro cuáles son sus horarios, tener claro, porque no todos los niños a las 8 de la mañana después de desayunar es su mejor momento para aprender. Exactamente, sí, en eso tienes completamente la razón. O sea, evidentemente entender cuáles son los horarios más apropiados. Sí, obviamente, lógico.
Uno está desarrollando el tema de cronogramas por otra área muy importante, que es el tema de las funciones ejecutivas, que es fundamental que se consolide, que es el proceso de la organización, planificación y ejecución. Perfecto. Pero sí hay que tener la flexibilidad para comprender que en función de su personalidad, sus capacidades, el momento en el que está, que si está medicado o no, o sea, bueno, miles de factores, realmente cuáles son los momentos más apropiados para el tema de la atención, de la concentración, de la estimulación, de compartir en el hogar, del tema académico. O sea, realmente eso no puede ser un proceso estandarizado, porque es así, vuelvo al tema de Mati y Gabriel. Si yo me paso a cierta hora del día con Gabriel, además que Gabriel es, como digo yo, es la mata del trabajo, o sea, a él no le gusta hacer tareas. Entonces, eso tiene como que cierto punto específico del día. Si yo me paso de ahí, yo sé que ponerme en eso con Gabriel es como torturar, pero extrañamente, cuando él se levanta a las 5 de la mañana, ahí está súper dispuesto para hacer todo lo que tú le pidas hacer. Entonces, bueno, yo cuando vi esa ventana de oportunidad, normalmente yo lo levanto él para ir a la escuela como 5:40 de la mañana, entonces lo empecé a levantar, además de que él se despierta muy temprano. Entonces, bueno, aquí la escolaridad en Colombia empieza en una hora muy temprana, entonces Mati se tiene que levantar como 4:30 de la mañana, se va levantando como 5:20 porque se despierta con el ruido del otro. Entonces yo aprovecho esa oportunidad, pero porque la descubrí, ¿ya? Entonces son 20 minutos muy específicos que yo los utilizo porque yo lo necesito que esté en el mejor momento de su vida para trabajar cosas que estamos terminando de consolidar, como es el tema de la lectoescritura, porque él tiene la mejor disposición en ese momento. Entonces ahí yo aprovecho esa ventana. Otros procesos que hay que estimular, ya yo sé que hay ciertos horarios donde él me puede caminar bien con esos asuntos. Entonces, eso es otra pauta importante. Lo que tú decías, que sí, que los métodos pueden ser muy efectivos y uno puede leer mucho en teoría, pero a la final esto se trata mucho de personalizar y de ser completamente creativos en el proceso. Sí, Y entender que hay mucho de reinventarse, que de repente lo que te funciona hoy, mañana de repente no funciona. Muchas cosas que me sirvieron con Mati, que es el mayor, con Gabriel no me funcionaron, ¿ya? O sea, me tuve que replantear una ruta completamente diferente. De que la casa, como digo yo siempre, es el mejor laboratorio que nosotros podemos tener. Porque la casa te ofrece millones de estimulaciones en todas las áreas y sobre todo lo que yo considero que uno debe formar personas para la vida. O sea, el tema de la autonomía. ¿Ok? Lo que te marca autonomía obviamente es el desarrollo de muchas de las particularidades de las cosas que nosotros realizamos en casa. Pero ojo, eso también tiene sus procesos y sus etapas, ¿ya? O sea, no es una cosa tampoco estandarizada que va en función de la edad, del nivel de inteligencia que tenga la persona, no, tampoco funciona así. Entonces hay claro. muchas cosas que nosotros tenemos que entender, no solamente el por qué es importante, sino que cuál es toda la pauta y la base que lleva y cuáles son los diferentes procesos que se tienen que ir consolidando para que a la final se dé por completo esa cadena de acontecimientos que es lo que nos permite interactuar, comunicarnos, comprender el proceso. Ay, ha salido una estrella aquí en el medio. Ah, qué No sé si se ha puesto bueno, un... gracias. Gracias que me la dio. Ah, eso es Vamos a algo ver, bueno, leí qué el bueno. comentario. Gracias, Ay, gracias qué por las bueno. estrellitas, Pati. Sí, sí, realmente es eso. Sé que hay otro comentario, pero no, fue Pati que nos mandó las estrellas. Entonces, esas son las cositas que, bueno, que queríamos compartir la noche de hoy. No sé ni si hay algo más que te parezca importante que agreguemos para ir cerrando. Sí, hay un mensaje que a mí me gusta dejarle siempre a los padres. No conviertan a los niños, y digo niños porque esto sucede mucho con los niños dentro del espectro autista durante la primera etapa terapéutica. No conviertan a sus hijos en memorias o almacenes de información. A veces nosotros notamos que nuestros niños son muy buenos hablando de planetas y cometemos el error queriendo motivar de que todo en su vida gira alrededor de los planetas. Ok. Y entonces dejamos de enseñar otras, de traer otra información. Y yo he notado incluso tratando de romper ese patrón de que solo me gustan los aviones. Vamos a hablar de aviones, pero vamos a montar a los animales en el avión. Y entonces apareció el interés por los animales y ya es tan grande como el de los aviones. Entonces ahora vamos a llevar a los animales a pasear a distintos lugares y ya aprendimos a nombrar escenarios. Entonces
Entonces ahora está el tema de que, uy, mucho tema con animales marinos. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos hacer con los animales marinos. Podemos enseñarles que son alimentos, podemos enseñarles que podemos utilizarlos para alimentarnos, podemos verlos en el acuario, podemos enseñar muchísimo, que hay gran variedad, enseñar otras habilidades utilizando no solo animales marinos. Ay, sí, mira, hay animales, pero hay también estos. Yo tengo un caso muy específico que ahora mismo su tema mayor de interés son los animales marinos. Y yo le mezclo animales marinos con todo lo demás que encuentro y voy trabajando el vocabulario que quiero introducir, que es el de los objetos de su hogar. Entonces, si sigo sus intereses, si respeto aquello que le gusta, si le presto mucha atención, si comparto información sobre lo que le gusta y a la vez me encanta cuando me cuenta sobre los animales y aprendí que hay un montón de especies de tiburones, pero a la vez voy enseñando otras cosas porque me di cuenta que no sabe lo que es una lavadora, ni para qué es. Voy enseñando otros temas de la vida. Entonces, no convertir a nuestros niños en almacenes de información donde yo le meto palabras, 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 palabras. Hay chicos que con un vocabulario básico de 12 palabras, donde sabe la palabra quiero, la palabra dame, la palabra por favor, la palabra préstame. Quiero, por favor, dame, préstame. Y entonces sabe pelota, manzana, perro, cama, dormir. Le podemos con esas 12 palabras enseñar a decir quiero dormir, porque está cansado y viene y se tira sobre mamá. Entonces yo le digo a mamá, hay que volverse experto de qué hace antes de dormir, qué hace antes de ir al baño. Para quitar el pañal hay que saber qué hace antes de ir al baño, qué hace cuando tiene deseos de comer. Entonces es importante aprender a observar qué hace antes de, para yo saber cuáles son esas palabras que necesito enseñarle, para que aunque me diga y bo, ya yo le estoy enseñando a decir una frase en la que le está diciendo dame libro, y en la medida que me lo pida 100 veces, yo voy a tener 100 oportunidades para enseñarle a decir mejor. Y es grandioso cuando pasan de y bo al momento en que te dicen dame el libro, porque lo han escuchado tanto y surge ese eco, ¿verdad? Ese gestal donde ya te está diciendo una frase. Y mejor aún cuando después te dice, dame pelota, sin que tú se la hayas enseñado, pero se sabe dame y se sabe pelota, y sabe que no te puede pedir diciendo dame solo o diciendo pelota solo. Entonces, no volver los almacenes de información, sino ir llenando de información según la va necesitando en la vida. Cuando el niño se queda sin palabra para ponerle nombre a algo, te dice, o te inventa una palabra, un sonido, o te dice eso. Y entonces ahí ya tú sabes, tengo que enseñarle cómo se llama eso. Claro. Tengo incluso que Sí, o enseñarle por a lo menos preguntar. algo con lo que, exacto, con lo que lo pueda asociar mientras tanto, pues. Sí, sí, claro. Exacto. Haciendo Pero esa equivalencia. sin volverlos almacenes de información, memorias de USB, donde hay mucha información, pero no la saben usar. Exacto, Porque pero eso no hay comprensión. verdaderamente después crea un problema muy grave, un problema en el que el niño tiene un almacén de información, un vocabulario, sucede mucho, los chicos dentro del espectro autista con 6 años muchas veces tienen, los chicos del cuaderno de lenguaje, tienen un vocabulario de un niño de 8 o 10 años, a sus 6 años, pero no lo usan. Exacto. Sí. Entonces, hay que enseñarles a usar las palabras desde el principio, desde sus primeras palabritas. Si ya conocen tantas, tantas, tantas palabras y aún no estructuran frases, puedes utilizar otras técnicas, apoyos visuales, puedes utilizar otras formas para enseñarle. Yo tengo varios videos, o bueno, si lo pudiéramos explicar ahora me comentas, para enseñarle a estructurar la frase. A veces con 3 círculos podemos hacerlo, pero Claro. sí es importante enseñarles a usar las palabras que aprenden. Por eso que decías, hay que prepararles a nuestros niños, a nuestros hijos para la vida, para que sepan ir y decir
como le dijo un niño hace unos años a su papá delante de la tienda, dame dinero, galleta, Galleta. usando el habla asignada para comunicarle. Entonces, eso fue un niño, un paciente, un niño en Cuba, un alumno de una amiga, que ella siempre nos contaba eso y yo me apropié de esa historia porque dije, esto es motivador. Era un niño que supuestamente no iba a hablar, pero aquí nadie tiene bolas mágicas y él aprendió a A comunicar comunicar. y hablar usando gestos. Y de la nada un día le pidió dinero a su papá para comprar galletas. O sea, Y estaba nadie claro lo que sabía quería. de dónde él aprendió que esto es dinero. Claro, fíjate. Entonces, Sí, wow. ellos son muy observadores y nosotros tenemos que rescatar eso. Observar para poder enseñarles. Así es. Entonces, bueno, Eni, muchísimas gracias pues por dedicarnos este espacio que lo vamos a seguir haciendo de manera permanente porque esto es un tema, uy, que hay muchísimo para conversar y hablar, pero que realmente pues muy importante tu intervención el día de hoy y que nuevamente hacemos pues mucho hincapié en ese proceso, de que no todo es autismo, de que es muy importante, obviamente, que la intervención temprana, donde se lleve pues, porque obviamente siempre vamos a empezar tal vez con el pediatra y con el pediatra pues se irán haciendo todas las indicaciones, pero uno como papá sabe, o sea, hay que ser muy exhaustivo y revisar todas las diferentes áreas. Y como yo les digo muchas veces, que más que preocuparnos a veces por una etiqueta de diagnóstico, es tener claro entender que nuestro hijo está teniendo unos retos en cuanto a su desarrollo y que ahí es donde nos tenemos que enfocar. Que más importante que el nombre que eso al final puede recibir es el tema de que estamos viendo unos indicadores y que esos indicadores tienen que ser abordados. Porque a la medida que se haga ese abordaje, como tú decías, cuando nuevamente al pasar del tiempo nosotros volvamos a hacer una reevaluación, muy probablemente sí vamos a poder dar con un diagnóstico definitivo o bien efectivo, o que de repente esa situación se solucionó, porque eso también puede pasar, que estas Sí, dificultades que se presentaron luego de la estimulación y todo el proceso debido ya enmarcaron al niño dentro de lo esperado para su edad y sigue una evolución normal. Entonces, ay no, fue que se curó del autismo. No, yo no tenía autismo o no tenía una condición asociada, sino que bueno, exacto. estaba un proceso puntual donde había un retraso del lenguaje, porque para eso que se llama así, un retraso que luego de las estimulaciones debidas se logró resolver. Entonces, eso es una parte pues bien importante. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche de hoy. Ya les voy a montar esto y se los voy a compartir por todos los grupos pues para que tengan la oportunidad de conocer a Eni. Eni, por favor, dinos tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. Primero, muchas gracias por invitarme. Yo siempre veía tus videos, bueno, siempre los Gracias. veo y, y para mí es un honor, ¿no? Yo los veo como mamá y como profesional también he aprendido muchísimo contigo, gracias a tus videos. Me has ayudado mucho en el anonimato, me has ayudado mucho Gracias. como mamá en casa. Y así que esto que estás haciendo es una labor que verdaderamente nosotros los padres la necesitamos y los profesionales también. Pero te hablo primero como mamá. Muchas Gracias. gracias por darme esta oportunidad, por estar aquí contigo. Es como que, wow, me tocó a mí, ¿no? Estar ahí con ella, que invita además a tantos profesionales, a tantas personas que están haciendo un trabajo maravilloso por la formación de las familias, apoyando, sobre todo para la educación y el desarrollo de las infancias. Yo estoy en Instagram como aprendizaje desarrollador. Ese es el nombre de usuario de mi cuenta, aprendizaje desarrollador new. ¿Por qué new? Porque mi cuenta de Instagram fue hackeada a principios de este año, entonces es una cuenta nueva donde estoy compartiendo y además la tengo también, pueden encontrarme también cuando ponen autismo y lenguaje, que es el nombre con que estoy en TikTok. TikTok. ¿Por qué lo hice de esta forma? Porque en TikTok ya me seguían muchas personas y bueno, para que ellos me vincularan, ¿no? Claro. Entonces, ya Perfecto. saben, si Ok, escriben ya saben. aprendizaje Buenísimo. desarrollador new o ponen autismo y lenguaje, yo les voy a salir ahí Y vestidita de vamos a rosadito encontrar. Ah, y bueno. ahí estoy. Tienen Excelente. ideas para jugar con los niños y en el camino enseñarles Ah, esa es la a idea. hablar.
Esa es la idea, definitivamente que sí. Yo siempre he dicho que el proceso lúdico es fundamental y después de eso va a ser nuestro próximo live. Precisamente entender de cómo la parte lúdica es fundamental para que realmente estos procesos los podamos consolidar. Entonces, Jenny, muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo, por estar aquí y pues, solamente me queda nuevamente agradecerte y hacerte la invitación para este espacio en cualquier momento que tengas disponibilidad y continuemos con estos temas que son tan importantes. Muchas gracias para todos. Feliz noche.